Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí con nosotros aquí en Revista de Noticias. Recordándoles que este espacio llega a todos ustedes a través de TV Quisqueya en todo el área triestatal y en la República Dominicana por Vega TV. Soy Belka Viviana. Nuestro compromiso es estar aquí para mantenerles bien informados y el de todo el equipo. Y de inmediato pasamos a las informaciones. Las importaciones agropecuarias y la falta de planificación del gobierno asfixiaron a los productores agropecuarios de la República Dominicana. Así denunció el Partido de la Fuerza del Pueblo. El subgabinete agropecuario de la organización opositora citó que en el 2025 las importaciones se duplicaron hasta alcanzar los 6.000 millones anuales, una política que desplazó la producción nacional y profundizó la crisis del sector agropecuario dominicano. Mientras que el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís opinó que la sociedad dominicana no debe temer a los escándalos de corrupción que salen a la luz, sino al silencio cómplice, que permite que estas prácticas se oculten y se normalicen. Durante su homilía en el Tedeum con el 213 aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera sostuvo que la transparencia, aunque resulte incómoda, es una condición indispensable para sanear la vida pública y reconstruir la confianza ciudadana. En otro orden, la Fiscalía Española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó la ley orgánica del Poder Judicial Español, exige. Pero un jurista dominicano dice que la denuncia podría ser aceptada en la República Dominicana por ser donde ocurrió el supuesto hecho. Eso es el caso de Julio Iglesias. Mientras que nosotros aquí le invitamos a ver más de lo que está aconteciendo en la República Dominicana. Esto es Revista de Noticias. La Asociación de Industria de la República Dominicana pidió la suspensión inmediata del aumento de ajuste tarifario implementado por el Consejo de Directores de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Estos acomodos de la CAS contemplan alzas desproporcionadas e injustificadas de aumento de hasta 400% del sector industrial, por lo que la Asociación de Industriales Dominicanos muestran preocupación por el impacto que provocarían en esa rama. Participación Ciudadana presentó ayer el 7º informe observatorio del caso de corrupción administrativa, en el que calificó el caso Senasa como expediente de gran corrupción y criminalidad organizada. Destaca que el caso afecta la salud de sectores vulnerables de la población y que hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, un reloj de más de 5.000 millones o botellas de whisky de más de 100.000 cada una. El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, solicitó a las autoridades la paralización de la construcción de Santo Domingo Este Mall City Center by Lady Lee porque no cuenta con el permiso de suelo que otorga el ayuntamiento de ese municipio. Heudi Rubio, presidente de la delegación del CODIA, reveló que los propietarios de ese megaproyecto, cuya inversión se estima en más de 700 millones de dólares, iniciaron sus trabajos sin licencia de construcción avalada por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, insistió en que se presentarán nuevas imputaciones por el presunto fraude de más de 15.000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud Senasa. En ese caso, están en la cárcel 7 personas, entre ellas el exdirector de la institución, Santiago Jacín. La nueva ley 47-25 de contrataciones públicas, que endurece los controles para evitar corrupción en las compras públicas, entra en vigor hoy tras agotarse 180 días de plazo luego de su promulgación por parte del presidente Luis Abinader el 28 de julio del año pasado
informó la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esto es Revista de Noticias, gracias por continuar con nosotros. El reconocido periodista y presentador de noticias Rafael Pineda, cuyo legado ayudó a definir el periodismo en español en Estados Unidos, falleció la noche del domingo. Esto lo anunció su canal Univisión a través de un comunicado. Pineda, de 88 años, un pionero en los medios hispanos, fue el presentador principal de los noticieros de Univisión durante más de 42 años. Lo que le llevó a convertirse en el periodista de noticias con más años al aire en el mercado televisivo de la ciudad de Nueva York. Paz a sus restos. Y un bebé de 1 mes fue hallada sin vida en el apartamento de su madre en Brooklyn el pasado sábado, luego de que la policía respondiera a una llamada al 911 de su abuela de la infante, o sea, la mamá de la madre de la niña, y esta fue arrestada por ocultar el cadáver, así lo manifestaron fuentes oficiales. Y si está buscando empleo, aquí en Nueva York, la NTA ofrece vacantes sin títulos universitarios con salario de hasta $125,000 al año, así es que solicite. Más de lo que está aconteciendo aquí en la ciudad de Nueva York, y Rafael Díaz amplía. El alcalde Zoran Mandani elogió a los manifestantes que ejercieron su derecho a la protesta contra el ICE ayer, mientras alrededor de 70 personas fueron arrestadas durante las protestas, que duró casi 1 hora en el Hotel Hilton en Tribeca. Según un grupo local de inmigración, se cree que agentes del ICE se encontraban alojados en el hotel. El Departamento de Seguridad Nacional condenó previamente a la franquicia Hilton después de que los propietarios de un hotel de Minneapolis cancelaran las reservas de los agentes del ICE. Hilton respondió afirmando que las acciones no reflejan los valores de Hilton. Las protestas se producen después de que 2 agentes federales de inmigración dispararan y mataran a un enfermero de cuidados intensivos, Alex Pretty, durante el fin de semana. Pretty es la segunda persona asesinada a tiros por agentes de inmigración en Minneapolis. Una mujer de 87 años murió en un incendio en un apartamento en Jersey City. Ayer, las autoridades indicaron que el incendio se desató en el 5º piso del edificio de College Drive poco antes de las 9 de la noche. Los bomberos encontraron a la víctima inconsciente en el interior y comenzaron a realizarle la reanimación cardiopulmonar. Las autoridades informaron que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde falleció. El resto de los residentes de College Tower pudieron ser evacuados del edificio. La Cruz Roja proporcionó un autobús climatizado para 4 familias damnificadas, mientras la oficina del fiscal del condado de Hudson investigará la muerte de la mujer, mientras que el jefe de bombero estatal determinará la causa del incendio. Al menos 10 personas fueron encontradas muertas a la intemperie durante una tormenta de nieve del fin de semana, mientras que la sensación térmica llegó a los 15 grados bajo cero, según el alcalde Zoran Mandani. Mandani afirmó que el protocolo Código Azul de la ciudad no es suficiente durante las condiciones más frías que la ciudad de Nueva York ha experimentado en 8 años. La ciudad amplió las medidas de emergencia, incluyendo la apertura de nuevos refugios, el despliegue de autobuses con calefacción adicionales y el aumento de las asistencias nocturnas en las calles. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa La Revista de Noticias, en su sesión El Comentario del Día. Yo no dejo de sorprenderme por la capacidad de generar ideas estúpidas por parte de ciertos señores en República Dominicana. La Junta Central Electoral ha publicado un proceso de otorgamiento de la
nueva tarjeta de identidad dominicana y ha creado una división entre quienes tienen derecho primario a esa nueva cédula, como se llama la Carta de Identificación República Dominicana. Primero lo recibieron los miembros de la Junta Central Electoral, luego lo recibirá el presidente y la vicepresidenta, luego lo recibirán los miembros del Congreso y luego, por último, la población en general, dando a entender que existe una jerarquía de importancia como ciudadano dominicano, en proporción inversa a lo que establece la Constitución de la República Dominicana. La Constitución Dominicana, tanto en su artículo primero como el artículo segundo, establece claramente que todo poder emana del poder popular. O sea, la Junta Central Electoral, el presidente de la República, los miembros del Congreso, existen por la voluntad del pueblo. O sea, ellos son los que sirven, los servidores del pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué los miembros de la Junta Central Electoral crean este formato sabiendo, o debieron haberlo sabido, que esto puede crear críticas, abrirle frentes de crítica al gobierno que de por sí ya se encuentra de capa caída? Porque el formato de entrega de la cédula está dentro de la información proveída por la Junta Central Electoral, de acuerdo al mes de nacimiento. Usted nació en enero, todo el mundo lo de nacieron en enero van primero, luego van los de febrero y así sucesivamente. ¿Cuál es la razón explicativa de crear una condición, abrir un frente que pueda traer críticas y presentar una concesión feudal de la estructura de la República Dominicana? Porque el poder número uno, de acuerdo a la Constitución, no es el presidente, no es la Junta Central Electoral, no es el Congreso de la República Dominicana, es el pueblo dominicano. La razón, todavía yo ando buscando que alguien nos explique por qué esa razón. ¿En qué forma? ¿Qué el mensaje se quiere mandar estableciendo este formato? Yo realmente no lo entiendo. Pero como muchas cosas en mi país, las decisiones que se toman tienen más que ver con tráfico de influencia, relaciones de dependencia y poder, o como dirían algunas personas, besadera de traseros. Al fin y al cabo, el presupuesto de la República Dominicana se maneja como la caja chica del presidente de turno. Y por ende, los miembros de la Junta Central Electoral, creo yo, consideran que es mucho más importante ser serviles al presidente de turno que ser serviles al pueblo dominicano. Pero dentro del servilismo, en vez de hacerle un favor al gobierno de turno, le están haciendo, como nosotros decimos, un flaco servicio. Porque abre la oportunidad para críticas como la que yo estoy haciendo, de que la relación en República Dominicana, de que la clase dirigente de la República Dominicana, de que el gobierno de turno no tiene aptitud democrática, que se ven como un grupo de señores feudales, los dueños indiscutibles de la República Dominicana, y que por ende el pueblo dominicano debe existir para servirles a ellos y no todo lo contrario. Porque si los miembros de la Junta Central Electoral pensarían
que ellos están ahí para servirle al pueblo dominicano. Al primero que ellos le hubieran otorgado la cédula es al pueblo dominicano, al cual ellos están supuestos a servir. Pero no, se la sirven al presidente y al Congreso, diciendo directamente que ellos están al servicio de los intereses que están representados en el presidente y que están representados en el Congreso, no al de los dominicanos. Y no importa qué tanto crezca la República Dominicana. No importa qué tan grande sea el aporte de sus ciudadanos en el extranjero. No importa qué tanto nosotros nos sacrifiquemos pagando impuestos. Mientras nosotros estemos dirigidos por personas que consideran que ellos están ahí para servirse del pueblo dominicano, los resultados serán siendo lo mismo. Y la Junta Central Electoral, con esta decisión, ha señalado claramente que ellos están ahí para servirse del pueblo dominicano, no para servir al pueblo dominicano, ya que el pueblo dominicano fue puesto en último lugar a la hora de conceder la cédula, cuando debían sido el primero. ¿Por qué? Servilismo. Servilismo que opaca la capacidad de pensar con objetividad, haciéndole un muy mal aporte al gobierno actual, que de por sí tiene altos niveles de rechazo dentro de la población de la República Dominicana. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $3.250.000 para una víctima de accidente de carro chocada por un camión comercial mientras esperaba una luz roja, necesitando cirugía de la columna vertebral. En Guerrero y Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Si ya tiene la edad de jubilación 62 o 65, Rafael Díaz, consultor de seguro de salud, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare. Si te negaron el Medicaid o no tiene la tarjeta OTC, aquí también tenemos la solución. Si necesitas Home Attendant, podemos ayudarte. Llama ahora al 347-524-7794. Las consultas son completamente gratis. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. ¿Ya tienes 65 años o más? Ha llegado el momento de tomar una decisión importante para tu salud. Rafael Díaz te acompaña paso a paso para que apliques para Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron el Medicaid, llámanos 347-524-7794 y consiga los planes médicos adaptados a tus necesidades. Asesoría completamente gratis. Llámanos 347-524-7794. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch.
Centro Espiritual Carmen, Luz de la Esperanza San Miguel. Hola, soy Carmen Villanueva. Sé que me está buscando y estoy en el Alto Manhattan para brindarle los mismos servicios de siempre. Consejería espiritual, ayuda en los negocios, ayuda en el amor, levantamiento de espíritu y algo más. Consultas espirituales, limpieza de negocios, problemas de la suerte y el amor. Aquí tenemos los pelones, las protecciones de la mano, todo tipo de incienso. También tenemos todas las protecciones y los baños. Centro Espiritual Carmen, en el 600 al oeste de la calle 188, en el Alto Manhattan, 212-740-2402. Sube, sube San Miguel, sube, 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 ven. Bien, mis amigos, y continuando con nuestra programación, como le había mencionado anteriormente, hoy vamos a estar conversando con el doctor Arturo Radamés Roja, quien es electrofisiólogo, y vamos a hablar hoy de los problemas cardiovasculares en los adultos mayores. Doctor, ¿cómo está? Saludos, buenas tardes, Roberti. Buenas tardes a todos los televidentes. Qué bien, doctor. Ahora en el tiempo de invierno, es muy frecuente que pasan problemas cardiovasculares en nuestros adultos. ¿Por qué pasa esto tan frecuente en esta temporada? Sí, es muy importante entender de que el frío es algo que puede causar regulaciones en el sistema cardiovascular. Cuando hay frío, uno de los fenómenos que ocurre es que los vasos arteriales del cuerpo se contraen para tratar de preservar la sangre en los lugares más importantes y mantener el calor. Entonces, cuando eso ocurre, las pequeñas arterias o las arterias del corazón también tienden a sufrir el mismo fenómeno, se ponen pequeñitas, disminuye la oxigenación y la llegada de nutrientes hacia el tejido cardíaco, y entonces eso causa consigo problemas de isquemia. Eso quiere decir falta de sangre hacia el corazón, hacia el músculo del corazón como tal, y entonces causa dolor de pecho y en algunos pacientes podría causar infarto agudo del miocardio. También, doctor, se habla de que cuando está en las temporadas así de mucha nieve, de frío, le prohíben sobre todo a las personas no usar mucho lo que es palear las nieves, porque esto también puede traerle un problema cardíaco. ¿Es esto cierto? Mira, todo eso depende de quién sea el paciente. Si es un paciente ya con antecedentes cardiovasculares, con enfermedades cardíacas como tal, entonces sí, la recomendación es clara, tratar de evitar exponerse al frío de una manera anormal, o sea, y si lo hace, cubrirse de la manera correcta. Palear la nieve junto con el frío aumenta la demanda y el estrés al corazón. Entonces, pacientes que tienen susceptibilidad, porque llámese, ya han tenido infarto del corazón en el pasado, o tengan falla cardíaca, o aquellos que sufran de angina del pecho, entonces sí están predispuestos a desarrollar esos síntomas y en muchos de esos casos podrían hasta terminar en el hospital a consecuencia de ello. ¿De dónde viene la angina de pecho? ¿Por qué pasa esto frecuentemente en los adultos? Sí, la angina de pecho es cuando los vasos arteriales del corazón, lo que llevan los nutrientes al tejido del corazón para que el corazón pueda contraerse,
Cuando ocurre angina de pecho, esos vasos arteriales se ponen pequeños y pueden ponerse pequeños o porque se vasocontraen, que es básicamente una regulación, un fenómeno de regulación del flujo sanguíneo, o porque hay una placa, que es lo que le decimos ateroma, que se rompe dentro de ese vaso sanguíneo. Entonces eso hace que se forme un coágulo y entonces falte la cantidad adecuada de nutrientes y de oxígeno hacia el tejido cardíaco. Entonces te causa los síntomas, dolor de pecho. Pero la angina como tal es básicamente ese dolor de pecho que viene cuando tú caminas o haces alguna forma de ejercicio y desaparece cuando tú descansas. Y es cíclico, tú caminas, te da el dolor de pecho, dejas de caminar, el dolor de pecho se va. Eso es lo que realmente es angina del pecho. Frecuentemente tenemos casos que han pasado también y actualmente tenemos uno muy reciente, que una persona falleció en un avión. Esto puede pasar si usted tiene también angina de pecho. ¿No debe el paciente tomar avión o con qué frecuencia no debe hacerlo? Para que la gente tenga claro un poco más y se amplíe más este conocimiento, porque muchas personas no lo saben. Sí, mira, recientemente un bachatero murió a consecuencia de haber abordado un avión. Exacto. Entonces, días previos, él venía teniendo síntomas de dolor de pecho. Síntoma de dolor de pecho es un síntoma de angina. Si ese dolor de pecho te da cuando tú haces ejercicio o caminas, te da y se va cuando estás en reposo, en angina. Entonces, si ya él tenía ese dolor de pecho días antes, él no debió haberse montado en un avión. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que cuando tú te montas en un avión, el avión va a una altura de 35.000 a 40.000 pies de altura. A esa altura tienen que presurizar la cabina del avión. Sin embargo, ellos suben la presión atmosférica para simular a una altura de 9.000 pies de altura. Imagínate tú que vayas a Colorado súbitamente a Breckenridge a esquiar y subas inmediatamente a la cima de la montaña. Oye, una persona joven, por ejemplo, yo voy a esquiar siempre, por lo menos 1 o 2 veces al año. Eso lo sabemos. Yo los primeros 2 días cuando llego a Breckenridge, lo primero que tengo que hacer es quedarme tranquilo, porque si subo 3 o 4 pisos, por ejemplo, el corazón va acelerado, uno siente la fatiga, uno se siente mareado, le da mucho dolor de cabeza. Entonces, eso es lo que sucede exactamente a 9.000 pies de altura. En Breckenridge, claro está, uno está a 10.000 pies de altura, pero en un avión la cabina atmosférica la equilibran alrededor de 9 a 10.000 pies de altura. Lo que quiere decir de que si tú tienes ya angina de pecho, si tú tienes un preinfarto o una arteria que ya está pequeña porque ya haya tenido una placa o un ateroma que se haya roto dentro de la arteria del corazón, entonces va a disminuir la cantidad de oxígeno y la cantidad de nutrientes que llega al tejido propio del corazón. Entonces, si tú te montas en un avión y encima de eso le disminuye la cantidad de oxígeno de una manera abrupta, como sucedió en el caso de ese señor, te va a dar un infarto agudo del miocardio en medio vuelo. Entonces, si te da ese infarto y no bajan a una altura adecuada, por así decir, o no se te da suplemento de oxígeno, o por desgracia te da un infarto, pero sabemos que esos pacientes que le dan infarto también le dan arritmia cardíaca del ventrículo. Y eso es lo que realmente causa la muerte súbita como tal en los pacientes con angina de pecho y que tienen infarto agudo del miocardio. Y realmente la única manera efectiva de revivirlo es una desfibrilación eléctrica, si es una arritmia cardíaca ventricular, por así decir, que te da consecuencias de la isquemia. O sea, los mecanismos son complejos y la causa de muerte podrían ser muchas, pero por lo tal, en el caso de ese señor, fue realmente isquemia a consecuencia de angina. Probablemente ya él había roto una placa unos días antes. Al abordar el avión, eso se agrava. Entonces, la moraleja de eso es la siguiente. Usted tiene dolor de pecho y es nuevo y no ha sido evaluado por ningún médico. Antes de montarse en un avión, vaya donde su médico y debe de ser evaluado para evitar ese tipo de complicación. Entonces, es importante para nosotros, los neoyorquinos que vivimos entre República Dominicana y Nueva York, que algunas veces nos retiramos, mucho avión. Sí, nos retiramos a vivir parcialmente, ya en el retiro, claro está, a nuestro país. Y decimos, no, yo tengo un seguro médico en Estados Unidos. El día que me enferme, voy a chequearme. Me chequeo, es fácil, $500, un vuelo de avión, 3 horas, Nueva York, los mejores médicos del mundo. Pero tiene que tener en cuenta eso, antes de abordar un avión, debe de hablar con su médico en la República Dominicana
o acá, si va a ir a la República Dominicana, sí. que le dé ese visto bueno. Porque no en todos los casos, cuando usted está enfermo, puede tomar un avión inmediatamente. Hay pasos a seguir. ¿Qué pasa, doctor, cuando una persona, vamos a decir, tiene 3 meses de una cirugía de corazón? ¿Qué tiempo puede tomar un avión? ¿Qué puede pasar? ¿En qué tiempo lo puede hacer? ¿O cuáles son los ejercicios que debe hacer antes de abordar un avión? Sí, mira, después de una cirugía cardiovascular, dependiendo de la cirugía, porque hay muchísimas cirugías, pero si abrieron la cavidad torácica, lo ideal es que no se monte un avión por lo menos 2 o 3 semanas, como mínimo. Lo ideal es que sea ya después de los 3 meses, porque entiende que después de los 3 meses ya la probabilidad de problemas son menores. Mi recomendación siempre es, a menos de que no sea una emergencia médica, no se monte un avión inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando tú abres la cavidad torácica, queda aire fuera de los pulmones y adentro de la costilla. Cuando tú subes a 9.000 pies de altura, ese aire quiere salir. Es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque la cabina del avión, volvemos otra vez, está presurizada a 9.000 pies de altura. Entonces, ese aire quiere salir de adentro. Entonces, eso te puede causar dolor, te puede causar un sinnúmero de problemas que usted no quiere tener en ese momento. Y eso también ocurre con cualquier otra cirugía invasiva. Invasiva, sí. Sí. ¿Cómo evitar un problema cardíaco? Vamos a decir, mi abuelita que está en la casa y está, a veces a nuestras madres o nuestros padres le gustan hacer sus cosas por ellos mismos. ¿Y cómo podemos evitar un problema cardíaco si la persona ya tiene las arterias con dificultades? Mira, eso es bastante frecuente. Nosotros los latinos somos personas que somos recias, por así decir. Y o sea, no podemos alguna vez entender un no. Ajá. Alguna vez... déjame ayudarte. Exacto, no lo entendemos. Sí. Entonces tú ves la situación de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares que se ponen a paliar la nieve sin protección adecuada. Sí. Y sin entender alguna vez la consecuencia nociva que podría traerle eso. Claramente no todos los pacientes cardíacos tienen la misma predisposición a enfermarse cuando hacen eso. Cierto. Todo eso cambia de paciente a paciente. Y también depende mucho de qué tan estable haya estado el paciente, qué tan haya estado también teniendo sus medicinas, que no esté fallando con sus medicamentos y que tanto se esté cuidando. O sea, pero es importante entender que si usted tiene enfermedades cardiovasculares severas o moderadas a severas, tiene que cuidarse mucho de paliar una nieve. Hay muchas personas, y eso lo sabemos, doctor, que se toman una famosa aspirina y ellos entienden que también porque eso le ayuda a abrir las arterias. Es lo que he escuchado. Vamos a darle un consejito a estos pacientes que todo lo pagan con tomarse una aspirina. Bueno, cuando alguien tiene dolor de pecho y se presume ser cardíaco, hasta que se demuestre lo contrario, una aspirina podría salvar la vida. ¿Oh, sí? Sí, es buena. Okay. Pero cuando la probabilidad de que sea cardíaco sea mayor. Ahora, hay problemas cardiovasculares que son de hemorragia, donde realmente si tú le agregas una aspirina, tal vez podría ser todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Por ejemplo, ese es el caso de las disecciones aórticas, cuando las arterias aortas se rompen. Exacto. Entonces, tú no quieres dar la aspirina a eso, tú lo que quieres es evitar que se desangre. Pero en el sentido tradicional, los casos, cuando es con respecto a infarto, angina de pecho o problemas de agudo del miocardio, por así decir, sí, una aspirina podría salvar la vida a muchas personas. Ok. Sí. ¿Qué tipo de ejercicio para nuestros adultos es más el más que más le puede ayudar en estos problemas cardiovasculares? Sí, mira, antes de comenzar a hacer ejercicio, en un paciente que tenga enfermedad cardiovascular ya debe de estar tratado. O sea, el médico tiene que darte ese permiso. Okay. ¿Por qué? Porque si tú tienes enfermedad de las arterias coronarias, por así decir, tienes una arteria que está obstruida y no ha sido, vamos a decir, arreglada. Arreglarla, decimos, o ponerle un stent o hacer una cirugía de bypass, una cirugía de corazón abierto de bypass. Y no ha sido arreglada y tú te pones a hacer ejercicio, entonces te va a dar un infarto. Porque estás subiendo la demanda del músculo cardíaco. De la misma manera, si tú tienes arteria tapada y es crítica y tomas un avión, eso también te va a predisponer a tener un infarto agudo del miocardio a mitad del vuelo. Ah, caramba. Entonces, la cantidad de ejercicio adecuada es aquella, primero, tiene que tener el visto bueno de tu médico que pueda hacer ejercicio. Y lo segundo,
Cuando ya pueda, yo digo que empieza siempre haciendo lo más que tú puedas, siempre y cuando tú puedas hablar con una persona al mismo tiempo que tú estás haciendo el ejercicio y que no te falte la respiración. Oh, wow. Doctor, muchísimas gracias por su consejo y gracias por siempre estar presente en Revista de Salud. Está en su casa, así es que un consejito, un saludito ya a esas televidentes que siempre preguntan por usted. Bueno, seguimos en contacto y estamos a las órdenes, como siempre, Westchester Medical Center. Así es, señores, nosotros continuamos con más aquí en Revista de Salud. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $3.250.000 para una víctima de accidente de carro chocada por un camión comercial mientras esperaba una luz roja, necesitando cirugía de la columna vertebral. En Guerrero y Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Si ya tiene la edad de jubilación 62 o 65, Rafael Díaz, consultor de seguro de salud, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare. Si te negaron el Medicaid o no tiene la tarjeta OTC, aquí también tenemos la solución. Si necesitas un attendant, podemos ayudarte. Llama ahora al 347-524-7794. Las consultas son completamente gratis. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Bien, amigos de Revista de Noticias, amantes del deporte, la Federación Dominicana de Béisbol, FEDOM, confirmó la participación estelar del jardinero Fernando Tatis Jr. con el equipo local que participará en el Clásico Mundial de Béisbol. Así, el anuncio de la participación en el jardinero de los Padres de San Diego se produce luego de completar los procesos administrativos exigidos por la MLB para aprobar las participaciones de jugadores en el certamen mundialista. Nosotros desde aquí pasamos a Santiago, donde David Cepeda trae todo lo que está aconteciendo en el mundo de los deportes. Saludos amigos, yo soy David Cepeda y estas son las deportivas en Revista de Noticias. En el béisbol dominicano, una blanqueada de 1-0 sobre los Toros del Este le dio este martes a los Leones del Escogido su corona número 18 en la pelota dominicana, con lo que obtienen a su vez el bicampeonato, venciendo a los romanenses 4-1 en la serie final del Lidón. La única vuelta del juego llegó en la misma primera entrada ante Amy Romero, con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez por segunda y Eddie González al jardín derecho, quienes avanzaron a tercera y segunda, respectivamente, con rodado de Sócrates Perito a la inicial. Otro rodado de Junior Lake a primera llevó a Rodríguez al plato con la de la ventaja de los rojos. Frank Gavin inició la blanqueada tirando 3 2/3 de entrada de un ponche y 2 boletos, la cual fue completada por Kenny Hernández, Cornel Green, Dead West, Jeffrey Young, Alexander Colomé y Aneuri Zavala, así como Matt Foster. Foster obtuvo el salvamento a los 3 hombres que enfrentó en el noveno. El lanzador ganador fue Young, quien en su actuación obtuvo un ponche. La derrota fue para Romero al permitir la única anotación del juego. Por los capitaleños, Rodríguez se batió de 4-12 con una anotada y transferencia. Los Leones del Escogido serán los representantes de la República Dominicana en la Serie del Caribe, que tendrá lugar en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero. También el béisbol dominicano, 3 semanas de dudas y especulación en la gerencia de la selección dominicana de béisbol que irá al Clásico Mundial de Béisbol 2026, ha confirmado que el abridor de Philadelphia Phillies, Christopher Sánchez, formará parte del combinado que defenderá el uniforme del
equipo caribeño. La noticia, dada por la Federación Dominicana de Béisbol en la figura del gerente general del equipo Nelson Cruz, terminó una semana de reportes que indicaban que el zurdo estaría en la rotación del combinado nacional. Sánchez viene de su mejor año en Grandes Ligas, uno en que terminó segundo por el premio Cy Young de la Liga Nacional, solamente detrás de Paul Skeens. El dominicano terminó como líder de MLB en el B-WAR de lanzadores con 8, una efectividad de 2.50 en 202 entradas con 212 ponches. Solamente dio 44 bases por bolas. Su picheo, independientemente de la defensa, fue de 2.55 y promedio de hit y bases por bolas de entradas lanzadas de un whip de 1.06, los mejores números de su carrera en dichos departamentos. El nombre de Sánchez se mantuvo en duda a la espera de que la compañía aseguradora encargada de dar la autorización para que el lanzador se uniformara diera el ok definitivo. Sánchez es el tercer pelotero confirmado de manera directa por Fedón como participantes en el torneo. También el baloncesto de la NBA. La NBA dio a conocer la lista oficial de jugadores seleccionados para el Rising Star 2026, el prestigioso evento que reúne a los mejores novatos y jugadores del segundo año de la liga. El torneo se disputará el viernes 13 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles, casa de los Clippers, como parte del All-Star Weekend 2026. Consolidado como uno de los principales escaparates del talento emergente, el Rising Star vuelve a captar la atención al presentar a quienes estarán llamados a marcar el futuro de la NBA. Entre los nombres más destacados, figuras como Cooper Flag de los Dallas Mavericks, así como Dylan Harper y David Jones García, ambos pertenecientes al conjunto de los San Antonio Spurs. El formato del evento contempla un mini torneo entre 4 equipos organizados por posiciones, lo que garantiza enfrentamientos dinámicos y de alto nivel con jugadores como Jeremiah First de los Pelicans y Matthew Buzelis de los Bulls. La edición 2026 promete emociones intensas y un adelanto en las próximas superestrellas de la liga. A ellos nombres como Keshad George de los Wizards y Jeremy First de los Pelícanos se consolidan como figuras estrellas de la NBA, mientras que Matthew Buzelis continúa dejando huellas con los Chicago Bulls gracias a su capacidad de adaptación y su impacto inmediato en el partido. También el baloncesto de Santiago, con la celebración del 2 encuentros desde las 7 de la noche. Continúa este miércoles 28 la acción del torneo de baloncesto de Santiago en su versión 46 correspondiente a la cuarta fecha de la serie regular. El primer partido, pautado para las 7 p.m, se medirán los subcampeones del Club Pueblo Nuevo frente al GUG del Sánchez Libertad, equipo que aún no ha podido consolidar números positivos en la tabla de posiciones y presenta marca de 0-2. Segunda hora, a partir de las 9 de la noche, saltarán a la cancha los actuales campeones del Club Fernando Plaza Valerio para enfrentar al Club Domingo Paulino CDP en un duelo de rivales tradicionales. Ambas escuadras sigan igualadas con marca de 1-1, lo que el resultado será clave en la lucha por los primeros lugares de la clasificación. La sexta acción se desarrolla en la Gran Arena del Cibao. Dr. Oscar Gobaira y los equipos participantes compiten por conquistar la copa. Finalmente, ¿ya tienes 65 años o más? Ha llegado el momento de tomar una decisión importante para tu salud. Rafael Díaz te acompaña paso a paso para que apliques para Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron del Medicaid, llámanos 347-524-7794 y consiga los planes médicos adaptados a tus necesidades. Asesoría completamente gratis. Llámanos 347-524-7794. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Centro Espiritual Carmen, Luz de la Esperanza San Miguel. Hola, soy Carmen Villanueva. Sé que me está buscando y estoy en el Alto Manhattan para brindarle los mismos servicios de siempre. Consejería espiritual, ayuda en los negocios, ayuda en el amor, levantamiento de espíritu y algo más. Consultas espirituales, limpieza de negocios, problemas de la suerte y el amor. Aquí tenemos los pelones, las protecciones de la mano, todo tipo de incienso. También tenemos todas las protecciones y los baños.
Centro Espiritual Carmen, en el 600 al oeste de la calle 188, en el Alto Manhattan, 212-740-2402. Sube, sube San Miguel, sube, 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 ven. Gracias por continuar con nosotros aquí en Revista de Noticias. Israel recupera los restos de Ran Bilgi, el último rehén en Gaza, tras más de 2 años de espera. Mientras que Zelensky afirma que el acuerdo de garantías de seguridad de los Estados Unidos para Ucrania está listo. Y por otro lado, Daisy Rodríguez dice no merece ser venezolanos quienes celebran la captura de Maduro y defendió la convocatoria a un diálogo político interno y rechazó lo que describió como injerencia extranjera en la vida política de Venezuela. Dice que no va a permitir que nadie más intervenga. Mientras que bajo una lluvia persistente, pero con ambiente cargado de respeto y sentido patriótico, autoridades y representantes de la comunidad dominicana en España realizaron una ofrenda floral al busto de Juan Pablo Duarte y Díez en Madrid, esto con motivo del 123 aniversario del natalicio. Más de lo que está pasando en el mundo, aquí en Revista de Noticias. Colombia anunció la imposición de nuevos aranceles del 30% para productos ecuatorianos en respuesta a las tarifas aplicadas por Ecuador, cuyo presidente Daniel Noboa señaló un abandono de la frontera en materia de seguridad por parte de su vecino. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que tras la repatriación del último cuerpo del rehén que quedaba en Gaza, su país está centrado en el desarme de Hamas y la desmilitarización del territorio palestino. Miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, marcharon en La Habana la noche de ayer en rechazo a las amenazas de Estados Unidos contra la isla caribeña durante la tradicional marcha de las antorchas. Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones, informó la presidenta encargada como parte de una agenda de trabajo con Donald Trump. Bombardeos rusos contra las instalaciones energéticas de Ucrania y contra un tren de pasajeros dejaron 11 muertos y decenas de heridos, informaron ayer las autoridades ucranianas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, participará en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia en febrero, informó un portavoz, generando indignación en el país europeo. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre cosas muy malas si los republicanos pierden las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, al inicio de una intensa campaña y gira bajo la sombra de las protestas en Minneapolis y la preocupación de los votantes por la economía.
Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. A ustedes, gracias por su sintonía. Extendemos la invitación para que mañana nueva vez estén de regreso con